Cuando normalmente estamos trabajando con jóvenes o jóvenes adultos, la intervención es pagada también por sus padres, incluso a veces cuando estos son mayoría de edad. Y aquí se produce un conflicto muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es el secreto profesional. Es decir, ellos tienen que saber que aunque la intervención la están pagando los progenitores o la están pagando otros familiares, también puede suceder que la esté pagando un hermano o un hijo si la intervención se está haciendo sobre una persona mayor. Tienen que tener en cuenta y tienen que saber, y así se tiene que hacer constar, que hay un secreto profesional y que no se puede saltar siempre y cuando no peligre la integridad física de la persona. Por lo tanto, ¿qué grado de confidencialidad hay con otros miembros de la familia? Es importante establecerlo, y uno de esos límites se puede hacer precisamente con lo que hemos hablado de la integridad física o psíquica de esa persona. No obstante, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que el encuadre en población infanto-juvenil y el encuadre en población adulta es diferente. Por hablar un poquito de la evaluación y hacer hincapié a esa primera píldora que hemos dado en este tercer bloque, tenemos que tener en cuenta que la evaluación para nosotros en intervención domiciliaria, puesto que se basa fundamentalmente en la observación como herramienta objetiva, lo que nos da es un adecuado entendimiento del problema. Las pruebas psicométricas realmente lo que normalmente se suelen hacer es dar una serie de puntuaciones y una descripción del sujeto para ver dónde está situado en un determinado diagnóstico. Para nosotros, todas las pruebas psicométricas, incluida la observación sistemática, nos sirve no para un diagnóstico, sino para marcar los objetivos de una buena intervención. Es decir, vamos a hacer un adecuado entendimiento del problema, vamos a hacer una descripción como una fotografía de lo que está pasando, y a partir de ahí vamos a marcar los objetivos. Puede que haya ciertos indicadores que nos den lugar a pensar que existe una determinada psicopatología o que se puede llamar de una forma u otra, y eso para hablar con los demás profesionales es muy adecuado. Sin embargo, creemos que realmente es muchísimo más productivo marcar objetivos de intervención no a base de diagnósticos y pruebas de objetivas, sino a base de una observación como técnica objetiva. Esto no quiere decir que no utilicemos las pruebas, pero sí las utilizamos para ver qué descripción hay, qué adecuado entendimiento del problema hay y cómo marcamos los objetivos, que es muy distinto a poner una etiqueta. Bien, para pasar al bloque de la intervención, lo primero que quiero resaltar es que la metodología es tremendamente personalizada, es decir, nosotros no hemos inventado en intervención domiciliaria nuevas técnicas, son exactamente las mismas técnicas pero adaptadas a lo máximo al entorno domiciliario. Realmente en esta metodología personalizada, cuando estás teniendo un adecuado entendimiento del problema, puedes seguir un determinado enfoque, como por ejemplo la mayoría de los profesionales a lo mejor del equipo se pueden centrar en el enfoque cognitivo-conductual, pero esto no quiere decir que incorporen otros como la sistémica. De hecho, cuando tienes delante un paciente, el enfoque de la intervención te lo va a dar muchas veces cómo personalizas al máximo esa intervención, y lo haces desde las técnicas hasta el enfoque que puedes trabajar. Muchas de las veces hacemos una conexión entre lo cognitivo-conductual y lo sistémico, y lo sistémico recoge un importante matiz dentro de este tipo de intervención, porque es intervención en casa y normalmente hay un sistema familiar que da sentido a todo esto. Sí que es verdad que otra de las cosas que marcan la intervención domiciliaria son lo que llamamos marcadores de cambio. No tenemos que tener miedo a justificar la actuación profesional. Dentro de los materiales os hemos dejado una tabla ejemplo de cómo podemos justificar la intervención que estamos realizando sin sentirnos atacados y sin tener que explicar a los familiares o al propio sujeto qué es lo que estamos haciendo, simplemente por dar de alguna forma pues una veracidad a lo que estamos realizando, sino que lo que estamos haciendo con este tipo de materiales y con otros como el análisis funcional que os enseñaremos es realmente explicar qué es lo que está pasando y que el sujeto y la familia entiendan el problema de la misma manera que lo entiendes tú, porque todos ellos son agentes de cambio y te tienen que ayudar a consensuar los objetivos, tanto el propio paciente marcándose sus propios objetivos de cambio como los familiares que están alrededor. Es importante que haya un feedback constante de cómo va la intervención, insisto, sin sentirnos atacados a nuestra actuación profesional, sino simplemente para que entiendan
cómo van los plazos y cómo va la intervención. Y esto es importante porque aunque se hagan pronósticos de que la intervención puede ir de forma adecuada, realmente tenemos una respuesta del tratamiento al paciente que también nos va marcando unos determinados plazos, para no crear falsas expectativas y para que la gente sepa y los pacientes sepan cómo van marcadas las intervenciones. Es bueno centrarnos en una temporización del tratamiento que ayude a ver qué es y cómo está la situación y cómo va la evolución del problema. Las preguntas tipo son siempre: ¿y esto cuánto dura? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Nosotros siempre explicamos que la psicología no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Entonces es algo importante y son, bueno, pues ciertas frases que os encontraréis en los materiales que os pueden ayudar a explicar realmente esto a las familias. Bien, otra de las cosas muy importantes en intervención y sobre todo en población infantojuvenil es quién abre la puerta y por qué. Normalmente cuando estamos tratando a jóvenes que a lo mejor, o a niños que a lo mejor no están muy de acuerdo con que se esté llevando la intervención, ellos no son los que abren la puerta. Esto siempre nos está dando información. Es muy importante saber que quien abre la puerta en un momento determinado ya está motivado hacia una especie de cambio. Cuando hemos dicho antes en la primera píldora que había menor conciencia de enfermedad, esto es uno de los signos. Normalmente hay menor conciencia de enfermedad y menor motivación al cambio cuando ni siquiera el paciente te abre la puerta, sino que es el padre, la madre o el familiar el que de alguna forma te está dando la entrada al domicilio. Es importante jugar con todos estos aspectos. Nada de lo que ocurre en intervención domiciliaria es casualidad. Todo tiene un significado. Muchas de las veces los psicólogos de APEC nos hemos quedado tardes enteras al otro lado de la puerta hasta que el niño o la niña que no quería realizar la intervención asumía efectivamente que era él el protagonista de la terapia y de las sesiones y era él el que tenía que recibirlo. Entonces, plantearos siempre quién es el que abre la puerta, por qué y de qué manera lo puede hacer. Los espacios de trabajo. Es importante saber que cuando las metodologías de intervención domiciliaria no se establecen como una especialización, la gente no sabe dónde hay que intervenir en su propio domicilio. Hay dos espacios muy socorridos donde siempre el paciente nos va a guiar. Uno es la cocina y otro es el salón. Tenemos que ver que si es el espacio adecuado. No lo podemos hacer en la primera sesión. Desde luego no conocemos dónde va a estar el paciente más a gusto y no conocemos la vida que hay en ese ambiente, pero sí que tenemos que tener en cuenta que no siempre los primeros espacios que se eligen para las primeras sesiones son las que efectivamente tienen que seguir a lo largo de la intervención. La pregunta realmente es si el espacio terapéutico puede condicionar los objetivos de la intervención, porque tenemos que evitar que efectivamente así sea, sino que el espacio tiene que ayudar. Cuando nos encontramos sobre todo en población infantojuvenil, esto se vuelve muchísimo más representativo, sobre todo cuando estamos en los trastornos del aprendizaje o los trastornos TDAH, dislalias, discalculias, porque donde hay que trabajar efectivamente es en su cuarto y en su cuarto de estudio, donde tú estás trabajando todos los hábitos adaptativos y todos los comportamientos que dan lugar a que la intervención conlleve unos objetivos que tienen que ver con un éxito de autoestima académica, autoconfianza académica, hábitos, incluso finalmente notas, ¿no? en el colegio. Entonces, trabajar en el cuarto, trabajar en el cuarto de estudio y trabajar con los materiales que tiene este menor es lo que rescatamos de las otras píldoras cuando decíamos intervención ecológica, pero sobre todo hay que tener en cuenta que a veces no son los mejores espacios porque no están adaptados para ello. Son los que llamamos los cuarto IKEA. Los cuartos IKEA son cuartos que no se pueden cambiar porque así están establecidos, porque quedan bonitos y porque, bueno, cuesta bastante transformarlos o poner un post-it o poner un corcho o poner una pizarra. Bueno, hay que luchar efectivamente en el tiempo en el que la familia está preparada para hacer que ese cuarto, el ambiente y los materiales que hay proporcionen efectivamente unos objetivos y den lugar a que la intervención se pueda llevar a cabo. Realmente el sitio más adecuado para trabajar muchas veces con el menor no es el sitio más adecuado para trabajar con nosotros. A veces las mesas de estudio tienen una silla, no tienen dos y nosotros tenemos que estar moviéndonos por el espacio. Pero esto no es un problema, tenemos que pensar siempre en la adecuación del espacio para el profesional.
No sé si os acordaréis de la metáfora del iceberg, es aquella en la que los problemas que se están viendo y se están observando es la punta, pero efectivamente después hay un gran bloque de hielo de muchos de los problemas que no pueden surgir a flote o que estamos viendo pero sabemos que están debajo del agua, ¿no? Y ahí no podemos intervenir hasta que efectivamente no podamos quitar un poquito del hielo de arriba y hacer que floten realmente los problemas y que salgan a la superficie. Bueno, pues hay otra de las cosas que nos gusta mucho también en APEC y es diferenciar lo urgente de lo importante. Antes diferenciamos los problemas que se ven de los problemas que no se ven y estos son los problemas urgentes y los problemas importantes. Tenéis una viñeta que puede ejemplificar efectivamente esto. A mí me gustaría poneros un ejemplo para que se entendiera muchísimo más. Y es que realmente puede que haya problemas relacionados con la lectura que impidan que el menor o el adolescente pueda comprender efectivamente qué es lo que está leyendo. Pero normalmente lo que pasa cuando un niño ha llegado a altas etapas educativas, incluso a bachillerato, con este problema arrastrándola, es que ha ejercitado otras herramientas, como por ejemplo la memoria, que le han permitido no entender lo que lee, pero sí superar las determinadas asignaturas del sistema educativo. Lo que realmente tenemos que tener en cuenta es que a veces cuando subimos de nivel en el sistema educativo la memorización se queda corta y tenemos que empezar a relacionar conceptos. Bueno, esto nos ha ocurrido en muchos casos donde los problemas de lectura, de comprensión lectora se están presentando en niños, adolescentes, en jóvenes, incluso a veces también en adultos que tienen dificultades en este ámbito. Bueno, realmente diferenciar lo urgente de lo importante pasa por esto. Y es que cuando un adolescente está intentando superar exámenes de selectividad o intentando superar exámenes finales, ¿merecerá la pena trabajar la comprensión lectora al uso o habrá que trabajar los exámenes que está estudiando en ese mismo momento? Es decir, diferenciar lo urgente de lo importante no es perder la vista de dónde está realmente el problema, pero sí que es adaptarse en un determinado momento a qué es lo que hay que trabajar para que el bienestar de ese paciente se tenga muy en cuenta. No íbamos a trabajar problemas de comprensión lectora cuando teníamos los exámenes a la vuelta de la esquina y lo que había que hacer era subir esa autoconfianza y esa autoestima y ayudar con otras asignaturas y con otras técnicas a que efectivamente se consiguieran los objetivos en ese momento académicos y luego cuando se superara ese bache, cuando se superara ese reto, efectivamente volver a temas de comprensión lectora de forma muchísimo más específica. Y de forma indirecta también las estábamos trabajando, pero es poner el punto de mira, es decir, priorizar los objetivos en función de lo que está demandando en ese momento el paciente. Porque ¿qué es lo que nos ocurría? Que mientras estábamos trabajando comprensión lectora, el paciente estaba preocupado por otras cosas que tenía que sacar adelante. No podemos ser ciegos a este aspecto y ocurre muchísimo, por eso siempre es importante saber diferenciar lo urgente y lo importante y explicarlo de esta manera. Por último, quiero mencionar cómo dentro del encuadre y dentro de la intervención es importante la vestimenta del psicólogo. Antes hemos dicho que era nuestro signo. Cuando estamos trabajando en población infanto-juvenil es importante que la vestimenta sea adecuada, sea confortable, sea adecuada para trabajar en lo que viene a ser espacios como por ejemplo puede ser el suelo y sobre todo sea conocida para el menor. Y realmente a veces en intervención domiciliaria hay que llevar ropa de recambio cuando estás en el coche porque vas visitando a lo mejor tipos de pacientes muy diferentes, ¿no? A lo mejor estás trabajando un paciente, una fobia en un paciente menor, muy pequeñito, una fobia por ejemplo pues a los globos, a los payasos o a otro tipo de estímulo y tienes que pasar a trabajar otro tipo de fobias en otras personas más adultas. Claro, no es el mismo paciente, sí que es la misma especialización y tenemos que cambiar también nuestra vestimenta porque recordar que es nuestro signo, es nuestra presencia junto con nuestra comunicación no verbal.